Maiteiro Rutemimbo de fuera, Baisa Papeime, ¿cómo están? Ahora Peñamba Poyeta y no Ñamini Guaranire, Ñamba Podina Ducape, Towe, Porundupa, Coapu vive Porundupa, Porundupe. Vamos a trabajar en nuestro libro de Guaraní, la página 98 y 99. ¿Qué pella recoge la page? Y bella, te envía por ahí Guaraní. Escribo en guaraní. ¿Cómo se dice en guaraní esta palabra? Mi casa, Sheroga. Tu casa, Deroga. Su casa, Joga. Nuestra casa, Ñanderoga. Nuestra casa, esto sería ya excluyente en este caso, Oreroga. Vuestra casa, Tenderoga. Sus casas, Jogacuera. Y esa es la pronunciación correcta del guaraní. Oye, mando para recordar. Pero llama Eva. ¿Qué es pero llama Eva? Adjetivos posesivos, cuando indica posesión, pertenencia de algo. Pues acá va epa o vereco amaba va epa. Entonces demuestra qué es y a quién pertenece. Entonces, Eva ya vamos a engendrar, se divide en dos formas. Paputein, que es singular, y papuetá, que es plural. Utilizan los pronombres que se utilizan en la conjugación de los verbos antes de la palabra. Nei, solamente tercera persona que cambia y ya veremos ella. Paputein singular, she, de, ne. Por ejemplo, she, cuando es mío, shembae, she, haija, sheroga, cero. De, cuando es tuyo, tú. Deroga, del bu, de cocue, ne acá. Y ne se utiliza con palabras nasales, ne acá. Por ejemplo, deroga, roga es una palabra oral, entonces hace deroga. Pero si la palabra es nasal, vamos a utilizar ne acá, ne ti. Y en tercera persona, cuando pertenece a él, guaraní jae, se utiliza índice de posesión. No se escribe la palabra jae, porque suena mal. Suena mal si yo digo jaeroga. Entonces, utilizo índice de posesión. Y de acuerdo a qué tipo de palabra hay varios índices. Por ejemplo, la i, y, ñe, la e y la ji. Depende cuál sería la palabra. En el caso de oga, vamos a utilizar la g, la h, que vendría a ser la h en el castellano, es la g. Entonces voy a decir joga. Cuando digo en tercera persona va a ser joga. Papuesta, yarecopuesano, en plural, ñandé, nosotros incluyente, y ñané con palabra nasal. Ñandé con oral y ñané con nasal. Ñané, ñanderoga, ñané acá. Ore cuando es excluyente, cuando el que está escuchando no participa en la acción. Oreroga, le está contando a otro. Tendé y tendé. Tendé con palabras orales y tené con palabras nasales. Tenderoga, tené acá. Y la índice de posición también que se utiliza en tercera persona, en aecuera va a ser i, ye, ñe, i. Entonces esto se utiliza antes de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos con palabras orales. Tero yuruba, tero tigua. Vamos a indicar a quién pertenece estos objetos, estas cosas. Tanto tenemos ejemplos de palabras que son orales y palabras que son nasales. She apuka, de apuka, y yapuka, utilizo la y acá en este caso. Ñande apuka, porque es oral, ore apuka, pende apuka, porque es oral, y yapuka, y agrego la partícula final, fuera. Fuera se agrega cuando es la palabra oral y güera se agrega cuando es nasal. Terotingo, entonces tenemos teronambi, el sustantivo oreja. Shenambi, nenambi, ya se utilizó ne porque nambi es nasal. Y nambi, su oreja. Ñane, utilizó porque es oral, es nasal la palabra nambi. Ñane nambi, ore nambi, tene nambi, y nambi. Güera, acá está mal, pero tiene que ser güera porque es una palabra nasal. Upeyei, amungoratero llama Eva, amoñeñe, yo ayucuer. En cielo los adjetivos posesivos
y leo las oraciones. She'aoguahu pevare abu'a. Mi ropa es nueva, por eso estoy contento. Acá entonces sería, adjetivo posesivo sería entonces she'ao, mi ropa. Derejota de su nivel, tú te irás con tu madre. Entonces, la posesión sería de tu madre. Ñande yajata ñande roga. Nosotros iremos a nuestra casa. Posesión entonces sería ñande roga. Roga sería el objeto que te pertenece. Pues es yapo, enviapo y inútil. Entonces, acá utilizó la i antes de inu. La i dice posición la i, inu. Upeyei, ore, purejewa, cuepa, o queterei. Ore, purejewa, nuestro calzado. Sería. Pemojenda, una peneren bipuru, ordenen bien sus herramientas. Peneren bipuru sería. Entonces, digo, escribo oraciones utilizando posesiones. Acá ya tenemos los pronombres, entonces vamos a indicar las posesiones, no nada más. Upei, Ambueto web por un dupe, la página 99, y haré copies. Amoñe el leo. Eibe. Maestra para imeseinu, se hay me pone hande. Hay me pone interei. Abei, mo y corejoreinu. Ajai nacen boe hao. Mainapico. Arete ningo ha naiporimbo eput. Pero ya pota oreden ya posa pueite. Sambu jara. Oita upepe, ombapo hamorandive. Upecha no kirinima. Maestra guatembia pófico. Tembia poco come eva orebe guaraní eme. Boejara. Ore nahani. Ore ave pendejewi. De pico more jotareina. Sea jatañembusarai. Ya yo esa llega seino. Oye tema ya yo esa. Entonces, acá sería ¿cómo está mi compañero? Estoy bien y tú, estoy bien también, ¿dónde vas? Me estoy yendo al colegio. ¿Para qué si es feriado y no hay clases? Haremos un trabajo ahí en un rato. El director estará en ese lugar y va a trabajar con nosotros. Entonces me callo. ¿De qué trabajo se trata? El trabajo largo de guaraní que nos dio el profesor. A nosotros no nos dio nada. Tenemos más suerte que ustedes. ¿Y tú dónde vas? Yo iré a jugar. ¿Nos vemos? Nos vemos. Sería la traducción. Opeyei, sauka nimogetape ñe'e. Sauka nimogetape ñe'e. Señalo conversación de la palabra. O saukaba mava baepa, lo que indica posesión. Entonces vamos a señalar en el texto posesión. Podemos subrayar lo que son posesiones. Posesión. Por eso acá un point que indica lugar. Podemos encerrar la palabra entonces para diferenciar. Por eso acá que indica cómo es la atribución, la calificación. Entonces esto podemos poner en paréntesis. O eso acá era lo que nombra, entonces podemos poner en recuadro. Son para diferenciar. Nei ape veño neren dia poco. Ahora pegua ya yo